Saludar ahora con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Rodrigo Soto Morales. Él es investigador de la Universidad Panamericana y experto en temas internacionales y de seguridad nacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio que nos ve. Seguridad en la zona fronteriza, migración o libre comercio. ¿Hacia dónde crees, doctor, que vaya la agenda en esta reunión en la que están ahora? Yo creo que por el interés de la iniciativa privada, el primer tema que más se puede atajar de una forma más rápida es el tema del libre comercio. No olvidemos que en el contexto global, Estados Unidos está demostrando también la disposición para suavizar sus medidas con China en esta así llamada guerra de aranceles, y en el caso mexicano lo mismo. Se ha alargado mucho las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. A Trump no le conviene tener ese frente abierto. Por eso creo que puede ser el primer tema que más rápido se pueda, vamos a decir, abordar y resolver, ¿no? Retomar rápidamente ahora con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador el tema de la transición. Y desde ese punto de vista, la seguridad es un tema, vamos a decirlo así, de bordado más lento. No olvidemos que desde junio de 2017 el enfoque que ha querido Estados Unidos para México en el tema de seguridad cara a nuestra frontera sur es el de un enfoque de seguridad regional, es decir, donde Centroamérica coopere para evitar de origen también la migración a través de México a la frontera sur de los Estados Unidos. En ese sentido, pues hay compromisos asumidos desde junio del 2017 para trabajar con un concepto o un enfoque más operativo desde el punto de vista socioeconómico, y ahí necesariamente pues se junta seguridad y migración. ¿Cómo podemos generar? Y ya lo decía Andrés Manuel desde la llamada que tuvo con el presidente Trump el 2 de julio, ¿cómo podemos generar que la inversión desincentive la migración a los Estados Unidos? Y en el caso de los Estados Unidos, México opera también desde el punto de vista de los flujos desde Centroamérica, y entonces eso requiere una carrera más de fondo, pero ya hay acuerdos tomados desde el 17 que se tienen que refrescar y poner en la mesa, Enrique. Yo creo que por ahí van los temas y de esa forma enlazados. A la ecuación comercial le faltaría indiscutiblemente Canadá. Estamos hablando de un tratado trilateral y haría falta también un encuentro con los canadienses, ¿no? Correcto. De hecho, Canadá y México han comunicado en reiteradas ocasiones que así se tiene que abordar el tema, que abordar el tema por separado con los Estados Unidos no es admisible. En ese sentido, pues tienes toda la razón y conviene que así sea. También porque, pues no olvidemos que el próximo día 24 tenemos la reunión de los países americanos del Tratado Transpacífico, que están afilando navajas o creando previsiones ante los escenarios de lo que pudiera pasar ante, efectivamente, no llevar a cabo un buen arreglo en el Tratado de Libre Comercio en el caso de México, que seremos país anfitrión de la cumbre, y en el caso de la guerra arancelaria con China, los efectos globales económicos que esto podría traer a nuestra región americana. ¿Hasta dónde, doctor, es factible, compatible el poder llevar a cabo este acuerdo para el progreso, esta alianza que pues nos recuerda a Kennedy, 1961, y que sea compatible con el Tratado de Libre Comercio en una relación más entre socios, entre iguales? Pues yo creo que ese tema necesariamente incidirá, y es una opinión muy personal, en el tema de una segunda reforma laboral en el caso mexicano, sin duda. Y en ese sentido, Trump ha sido muy claro desde el principio del llamado dumping laboral que ejerce México, en cuanto a que es duro reconocerlo, pero en nuestro país creo que tenemos que ahí ser muy sinceros con nosotros mismos. Una de las grandes ventajas competitivas que ofrece México en esta alianza comercial de tres es precisamente sus bajos salarios y sus bajos costos de la mano de obra, que incluso lo hacen competitivo frente a Asia, más que el desarrollo, la tecnología, así como la alta cualificación de su personal, y por ahí creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Los mexicanos recibimos, tanto el gobierno saliente como el que será el próximo gobierno, recibimos con cierta indignación a estos funcionarios de los Estados Unidos, doctor, sobre todo a Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, por esta separación de los menores, por estas imágenes de niños encarcelados, separados de sus padres. Esto debe pesar y en ese ánimo en las reuniones, ¿no? Sin ninguna duda, y como ya lo mencionaste hace rato, el presidente Peña Nieto lo dejó muy claro. Esta funcionaria de los Estados Unidos ha sido bastante atacada, incluso dentro de los Estados Unidos,
cara a la opinión pública de su propio país, y en ese sentido pues no olvidemos que se ha visto envuelta pues en algunas protestas, incluso cuando cenaba en un restaurante mexicano el mes pasado, y los medios de prensa que la han entrevistado también se ha distinguido por ser una funcionaria, vamos a decir, de línea Trump, mano dura, completa legalidad, vamos a decir, sin ningún matiz. A veces se dice que la justicia se tiene que matizar con virtudes y que eso es realmente lo que se lleva a una relación equitativa cara a las desventajas y lo atroz que supone separar a los hijos de las familias. En ese sentido yo creo que esperemos que después de esta visita la secretaria Nielsen pueda suavizar de alguna manera su postura, y en ese sentido yo creo que un jugador importante es Pompeo. Mike Pompeo es un hombre de una gran sensibilidad, y Mike Pompeo tiene además otros factores en su radar de la negociación. No olvidemos que se aprobaron recientes compras de equipo militar por parte del Congreso de los Estados Unidos para México, que en el plan de austeridad de Andrés Manuel pues son ventas que se caen y que hay que asegurar. El tema de terminar de armar con misiles nuestras fragatas, alguna compra de pactada, vamos a decir, de helicópteros y nuevas aeronaves para la Fuerza Aérea con la Boeing, que ahora pues precisamente por los retiros o las sanciones, por ejemplo con Irán, tienen un efecto también en la economía y en la industria aeroespacial y defensa de Estados Unidos, y entonces no le conviene dejar de ser el principal proveedor de equipo bélico para México. Hay temas en materia energética que seguramente grandes inversionistas norteamericanos en tema energético que han asegurado inversiones en México han hecho ahí su cabildeo, y en ese sentido yo creo que el secretario Pompeo va a ser la bisagra o el lubricante para que los engranes funcionen sin problema. ¿Va a ser esta oportunidad, Rodrigo, una para poder cerrar algunos tratos, avanzar algunas negociaciones, o es simplemente un conocerse, medirse y esperar a que tomen posesión? Yo creo, y es lo que procede cara a las delegaciones institucionales y a los canales institucionales diplomáticos existentes, que es la última, Enrique. Lo que habrá es si me permites el anglicismo, un first approach, una primera aproximación, un testing waters, un tomarnos la medida mutuamente, identificar qué interlocutores se sienten más a gusto con otros, para así establecer los canales de comunicación. Y esto a veces así pasa, no obstante que hay una previsión estratégica o institucional de llevar las conversaciones a través de embajadas, consulados, etcétera. Por ejemplo, un caso que a mí me da mucho la atención es que, no obstante lo difícil que ha sido a veces el sexenio en términos comerciales con Estados Unidos, en términos migratorios, pues por ahí se sabe que, por ejemplo, en materia de Fuerzas Armadas, vivimos un excelente momento de comunicación entre altos mandos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas mexicanas. Se comparten entrenamientos, se comparte información, hay una gran cordialidad entre generales norteamericanos y generales mexicanos. Entonces tenemos que ver como toda la película o toda la fotografía completa para poder hacer un juicio, y en ese sentido yo creo que Pompeo ha jugado un rol positivo hacia el exterior por parte de los Estados Unidos, matizando y logrando que no se atasquen, no obstante a veces algunos escándalos o declaraciones un poco lapidarias del presidente Trump, sus relaciones con aliados claves. Y en ese sentido, independientemente de las diferencias económicas o de capacidades militares, México siempre será, por su ubicación geográfica y por su influencia en la cultura estadounidense, un aliado clave para Estados Unidos. De hecho, el gobierno saliente, Rodrigo, que bueno, ahora puede ser visto y con muchas razones como un lame duck, si alguien tiene experiencia en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son los que están ahora, es Ildefonso Guajardo, es esa delegación de la cual los que llegan deberían de echar mano, porque son expertos, y debería quedar claro en estas reuniones quiénes son los que ahora tienen esa responsabilidad, ¿no crees? Yo creo que en este primer año de gobierno, incluso en esta temporada como virtual presidente electo, el equipo de Andrés Manuel efectivamente tiene que atender a esto que tú señalas, ¿no? Que en lo que se desarrollan las competencias, las habilidades y se tiene la temperatura de la situación, no se puede prescindir de esos negociadores, de esa gente que ha demostrado su cualificación, no obstante lo difícil que se pusieron las negociaciones, y efectivamente contar con ellos para llevar a buen puerto las mismas. Sin ninguna duda, Enrique. Sobre todo porque, vamos, ya hemos visto que son difíciles, son huesos duros de roer, sobre todo cuando han llegado con temas de una gran intransigencia como el Sunset Clause en la parte automotriz. Si tienen la experiencia hay que aprovecharlos, ¿no? Es correcto, y no olvidemos que detrás de ambos países están las respectivas iniciativas privadas, Enrique. Es decir, hay grupos empresariales, hay interés económico
que al final de cuenta, por crudo que suene, es un poder de facto. Es un poder de facto en ambos lados de la frontera, con intereses entrecruzados y concurrentes que de ninguna manera se pueden ver afectados, porque al fin y al cabo, por crudo que parezca la expresión, son los que contribuyen y a veces pagan las campañas políticas. Muy bien. Rodrigo, gracias por esta plática, qué gusto saludarte. Un gusto saludarte, Enrique, como siempre, un saludo a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio. El doctor Rodrigo Soto Morales, experto en estos temas.